Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche o incluso madrugada. Cada quien conoce sus hábitos de sueño, así que ustedes serán los que me dirán en qué momento están viendo esta videoconferencia. Es un gusto para mí poder estar con ustedes acá, si bien no estamos de manera presencial, pero podemos tener una buena interacción acá. Ciertamente es una clase pregrabada, pero vamos a tratar que se resuelvan dudas incluso acá, porque a mí me surgen dudas a veces cuando yo me estoy planteando un ejercicio, pero lo que vamos a pretender es que cuando tengamos esas dudas sepamos nosotros cómo resolverlas. Y de eso se trata, no se trata de no tener dudas, se trata de saber qué hacer con ellas y cómo orientarnos. Y yo sé que ustedes ahorita nomenclatura ya empezaron a manejar un poquito de nomenclatura porque licenciada Rosa ha estado prácticamente que dos videoconferencias hablando de pura nomenclatura. La introducción y ya tocó algunos grupos funcionales. Así que nosotros vamos a continuar por el mismo camino mencionando un poquito de cómo se nombran estos compuestos y si bien yo sé que puede resultar a veces un poquito como tedioso, un poquito confuso, pero la práctica y pues el repasar, leer un poquito nos va a hacer entender mucho mejor todos estos conceptos químicos que necesitamos saber. No tengan miedo, que la materia no es difícil y yo sé que lo mismo les han dicho los demás docentes, que la materia no es difícil y yo sé que podemos nosotros dar el mejor esfuerzo y salir con esta materia adelante. Soy el licenciado Daniel Saldaña y en esta ocasión pues estaré hablándoles a ustedes sobre la nomenclatura de óxidos e hidróxidos. Luego de una pequeña introducción, pues nos viene bien tratar de comprender qué es lo que se pretende con esta videoconferencia. Porque si nosotros eh, queremos profundizar demasiado, tenemos que saber si son los objetivos eso lo que estamos buscando. O si somos demasiado superficiales, son esos también los objetivos y para eso nos sirven, para guiarnos y saber qué es lo que pretendemos. En esta ocasión, pues nosotros queremos comprender las reglas, pero ¿cómo es que nosotros vamos a saber si ustedes han logrado comprender las reglas? Pues para eso son luego las evaluaciones. Así que los objetivos tienen que tener al mismo tiempo una parte que sea cuantificable para nosotros, o al menos que nosotros podamos decir si se cumplió o no. Los objetivos que se han planteado de manera específica ya son poder identificar también las fórmulas de los óxidos e hidróxidos, porque si hablamos de nomenclatura tenemos que conocer también y manejar las fórmulas químicas. Y así como ya anteriormente se estuvo hablando de los diferentes sistemas de nomenclatura, tanto stock, tradicional y sistemática, vamos a volver a retomarlos porque se vuelven a utilizar en la nomenclatura de los distintos grupos funcionales. Así que nosotros vamos en esta ocasión hablar de óxidos e hidróxidos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de el número de oxidación y el número de valencia. Yo sé que esto ustedes lo manejan bastante bien. ¿Por qué? Porque no es la primera videoconferencia en que se habla de valencia o números de valencia, de la capa de valencia, electrones de valencia. Yo sé que se vio con anterioridad. Así que
como un resumen, nosotros queremos manejar estos conceptos bastante bien. Valencia y el número de oxidación, sabiendo que la valencia es un número que nos va a expresar la capacidad de combinarse que tiene un elemento con otro elemento para formar un compuesto. Pero si nosotros aún queremos adentrar más en el concepto, pues deberíamos saber que también el número de valencia o valencia nos dice la cantidad de electrones que un elemento debe ceder o debe ganar para completar su último nivel energético. Y ahí es donde tenemos que recordar la regla del octeto que pues la vimos con anterioridad, es relacionado a la capa de valencia, los electrones que ahí deben existir. Y yo sé, como ustedes ya lo vieron en las videoconferencias anteriores, pues no vamos a profundizar mucho en eso de momento. Pero no está de más que recordemos un poquito a qué se refiere cuando decimos tiene una valencia. Pues puede formar un enlace con otro elemento y se forma un compuesto. Pero si tiene dos valencias, pues puede formar un enlace con dos moléculas diferentes, o sea, se harían dos enlaces. O existe la posibilidad que tenga dos enlaces, pero con otro mismo elemento. Entonces tenemos acá un doble enlace y solamente dos elementos combinados. Y si hubiese más valencias, digamos tres valencias, puede ser de que esté combinado con tres diferentes elementos, puede que esté unido de manera doble con un elemento y una manera sencilla acá, o sea un triple enlace, porque tiene tres valencias, o sea, tiene tres veces más la capacidad de unirse, combinarse con otro elemento en comparación con esta. Esta de acá solo tiene la capacidad de formar un enlace, en cambio un elemento con tres valencias pues nos puede formar tres enlaces. Y hablemos entonces del número de oxidación, de lo que significa. ¿Qué es? Pues este ya nos dice que si es la cantidad de electrones que un elemento gana o pierde, pero esto es cuando ya se forma el compuesto. Esto solo nos dice la valencia, es como la capacidad teórica que nos dice, vaya, él puede formar tres enlaces. Si él gana o si él pierde, es decisión de él. Ahí vea. Pero si nosotros hablamos del número de oxidación, nosotros ya sabemos si él ganó o si él perdió electrones. Así que el número de oxidación sí lleva un signo. Y ya sabemos, como los electrones son negativos, si gana electrones, pues va a ser negativo. Si pierde electrones, va a ser positivo. Entonces, el número de oxidación depende directamente de los electrones, si se están ganando o perdiendo. Recordando nada más, si está ganando electrones y cada electrón tiene un signo negativo, pues salir sumando negativos, negativos, pues va a tener un número de oxidación negativo. Pero si pierde un electrón, en lugar de hacerse más negativo, se hace más positivo. Entonces, por eso es de que cuando alguien se dio un electrón, va a estar cargado positivamente. Aquí tenemos que tener en cuenta que no los pierde así por así. Un elemento no va a perder sus electrones solo porque ya me aburrí de estos dos electrones, me los voy a quitar. No, tiene que haber ahí un átomo que quiera esos dos electrones. Le esté haciendo ojitos a esos electrones desde hace rato y pues se los quita y el otro se los quiere dar. Así que debe existir esa combinación. El número de oxidación sí o sí tiene que ser en la unión de dos elementos. O sea, es cuando el compuesto ya está formado. Tengamos en cuenta eso. El número de valencia es una manera teórica de decir cuántos enlaces se pueden formar, pero con el número de oxidación
ya el compuesto se formó y nosotros ya sabemos si él va a ceder electrones o si él va a ganar electrones. Vamos a tener que hacer un pequeño ejemplo para que entendamos qué es el número de oxidación. Y acá nosotros vamos a hacer uso de estos elementos que si lo ven representados sin una carga por acá, pues están en su estado elemental. Y en la naturaleza los podremos encontrar así. Sí se pueden encontrar, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiende a buscar estados de menor energía, estados en los que los compuestos sean más estables. Entonces, si son más estables y digamos hay una alta afinidad entre ciertos elementos, ellos se van a unir y con esa unión que hacen forma compuestos que van a perdurar más en el tiempo. Muchas veces la estabilidad va relacionada con el tiempo en el que la sustancia, el compuesto como tal, pueda mantenerse unido. Y es por eso mismo que tenemos el ejemplo este de acá, utilizando sodio, sodio y cloro. Y unidos ellos los encontramos en la naturaleza nosotros como cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Pues la sal de mesa. Eso que le ponemos a los mangos. La cuestión es que eh, en ese estado se forma un compuesto mucho más estable y duradero con el lapso del tiempo, ¿verdad? O sea, con el paso del tiempo, estos elementos unidos nos forman un compuesto que tiene pues una alta estabilidad. Haciendo solo un pequeño recordatorio, yo sé que esto ya lo saben, pero por ejemplo, en el núcleo que tenemos protones y tenemos también al mismo tiempo neutrones, pero esos neutrones que tenemos no los vamos a tomar en cuenta ahorita porque vamos a utilizar el número de oxidación. Y el número de oxidación a veces podemos referirnos de una sola vez, número de oxidación, lo voy a representar así, oxidación. El número de oxidación, ¿a qué lo vamos a relacionar? Pues a la carga neta. Carga neta. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ahora hagamos acá la suma de estos protones que tienen carga positiva. Si se fijan, son 11 los que tiene el átomo de sodio. Y miremos electrones, lo mismo, tenemos 11 electrones en las órbitas, son todos esos que andan por acá, pero ellos tienen carga negativa. Entonces, cuando hacemos esta resta, si esto es, o suma, si este es negativo y este positivo, nos va a dar cero. Eso es en su estado elemental. Pero, ¿qué sucede cuando los combinamos? ¿Cómo queda esa situación? Bueno, antes de pasar a ese punto, miremos el cloro. El cloro es el otro compuesto, o el otro elemento, perdón, de este compuesto, que es el cloruro de sodio, o sea, la sal. Quiero, quiero ver, tiene 17 protones, 17 protones, o sea, carga positiva, y tenemos 17 electrones en los orbitales. Esos 17 electrones, pues los anulamos acá y nos queda cero. Tenemos una carga neta de cero. Pero ahora, ¿qué sucede si acercamos este elemento y este elemento? Si se fijan o recuerdan en realidad la regla del octeto, nos decía que teníamos que buscar que la capa de valencia tuviese 8 electrones. Y acá podemos observar que para tener 8, pues al sodio le hacen falta y al cloro también le hacen falta. Pero ¿cómo se comportarían estos dos cuando se juntan, cuando el sodio se junta con el cloro? ¿Cómo reaccionan o cómo se comportan los electrones de ellos? Pues vamos a verlo.
Acá podemos ver los electrones faltantes para que el sodio llene su octeto. O sea, para que su capa de valencia tenga 8 electrones. Miremos por acá. Está el primero y acá están los demás. ¿Qué sucede ahora? ¿Creen ustedes que es más probable que se ganen 7 electrones o que perdamos uno? Allí es donde entra el cloro. ¿Cuántos electrones le hacen falta a él para completar su número de su capa de valencia, o sea, su octeto? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos hace falta uno por acá. Entonces, como nos hace falta uno por ahí, si ahora tratamos de ubicarlo, es más fácil que el sodio ceda su electrón desde acá y se lo dé al cloro. Entonces, tenemos que hacer luego de nuevo ese balance que estábamos haciendo anteriormente. Eh, Hagamos el ejemplo que ya le dio entonces el electrón al átomo de cloro. Y haciendo el cálculo entonces nos queda que el sodio mantiene siempre sus 11 protones en el núcleo, pero ¿qué sucede? Ya no tiene los 11 electrones. ¿Por qué? Porque le dio un electrón al cloro. Es este de acá que lo pasó para aquí. Entonces ahora miremos cuánto es la carga neta que tiene. Más 11. Ahora eso lo restamos, sumamos en realidad eh, con menos 10. Sacamos acá la carga neta y nos quedaría de más 1. Entonces nosotros podemos decir que es sodio más 1. Pero también podemos decir que es sodio más, porque solamente es un electrón. En algunos libros, en alguna bibliografía, también pueden encontrar eh, de esta manera, que sería como uno más. O en algún caso, por así decirlo, no es que el sodio vaya a estar con un más 2, no, él no lleva más 2, pero en alguna bibliografía pueden encontrar algún número de oxidación que sea como más 2 o 2 más. Y es lo mismo, a lo mismo se refiere. Entonces, sabemos de que el sodio es un más 1. Miremos el cloro ahora. Tiene siempre sus 17 protones en el núcleo, pero electrones, si se fijan ahora, hay uno más. Y ese electrón más que está ahí hace que ahora predominen los negativos. Tenemos que hacer aquí la suma y nos daría como resultado menos 1. Teniendo este valor y este de acá, más 1 y menos 1, entre ellos se anulan, teniendo una carga al final 0. Y ese es el compuesto del cloruro de sodio, el que estábamos hablando. Y acá es donde tenemos que traer en cuenta nosotros que el número de oxidación, voy a dejarle esto acá, que el número de oxidación nos dice de una manera teórica, por así decirlo, que el elemento está unido, cediendo o captando un electrón, por así decirlo. Si un elemento aparece con carga positiva, significa que él perdió electrones. Si aparece con cargas negativas, él ganó electrones. Así que cuando miremos eso, es que el elemento a veces puede tener distintos números de oxidación, por así decirlo. Puede darse el caso que uno tenga un más 3 y más 2. Puede que se dé el caso de que, por ejemplo, acá, este pierde el electrón, lo cedió para acá. Pero ¿qué hubiese sucedido si en realidad hubiese ganado todos estos electrones? Hubiese ganado todos estos de acá. Tuviese que existir un estado de oxidación en el que el sodio
logre ese, por así decirlo, ese comportamiento. Pero es bien difícil que en la naturaleza eso se vaya a dar porque requiere un alto consumo de energía y recordemos que el universo en sí, o sea, la naturaleza, siempre va a tender a un estado o un consumo mínimo de energía para mantenerse a través del tiempo. Entonces, con esos estados de bajo consumo de energía, no se van a dar las reacciones que gasten más energías. Entonces, ya que el mismo universo tiene este comportamiento y está creado desde sus cimientos por átomos, moléculas, así que pues nos quedamos nosotros, que en este caso si es más fácil que un elemento pierda su electrón, pues lo va a perder. Porque se da en el caso, nosotros vamos a estudiar mucho los elementos representativos, pero hay unos elementos de transición. En esos elementos de transición, los orbitales ya son un poquito diferentes. Entonces, se puede dar el caso que, pues, se ganaron electrones. Digamos, tenemos un estado de oxidación más 3 por así decirlo. Significa que ganamos como 3 electrones todavía. Pero puede tener alguien solo un estado más 2 también, que solo ganó 2 electrones. Pero ahí es porque los orbitales se están llenando de manera diferente. Pueden darse unos equilibrios teniendo orbitales llenos, semillenos. Podemos tener entonces diferentes casos en los que el comportamiento va a variar. Pero nosotros no tenemos de momento que preocuparnos por eso, por los elementos de transición, porque los vamos a usar más que todo de ejemplos y también para que ustedes logren visualizar estos diferentes momentos en que hay valencia. Digamos, un elemento tiene hasta 3 4 valencias, entonces el número de oxidación es diferente en esos números de valencia, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender qué es en realidad un número de oxidación y yo creo que ya ahora viendo cómo es que los protones, los electrones se suman, lo conseguimos, así que ya podemos ir avanzando un poquito y acercarnos a lo que es los óxidos. Y allí tenemos que hablar también del átomo de oxígeno, que él va a ser una parte muy importante, si no la principal, porque óxidos, toda esta familia, este grupo funcional, pues es una función en la cual el óxido tiene que estar presente sí o sí. Acá con la tabla periódica, pues podemos chequear. Tenemos elementos representativos, tenemos por acá otros representativos y por acá es que están los elementos de transición. Vamos a enfocarnos nosotros por acá, los alcalinos, alcalinoterrios, algunos halógenos, o sea, recordemos los formadores de sales, todo esto de por acá. Tenemos también, en este caso, el oxígeno. Si se fijan, tiene un estado de oxidación -1 y -2. Para los óxidos, vamos a utilizar exclusivamente el -2. Desde ya voy a hacerles esa pequeña aclaración acá porque se puede dar el caso que eh, queramos utilizar -1. Para otros grupos funcionales sí, pero al menos para los óxidos que vamos a ver ahorita no. Allí solamente va a estar el oxígeno -2, así. Entonces, hace un rato les mencioné un compuesto que tenía +2 y +3, como ejemplo nada más les decía, miren el caso del hierro, es un caso muy curioso, pero miren esto así. Tenemos compuestos como el manganeso, en ciertos momentos tenemos compuestos como más no metálicos acá, como el nitrógeno, y que también tiene muchos números de oxidación. Miremos por acá tiene +1, +2, más -3,
más 4 y más 5. Ahora imaginémonos cuántos enlaces se pueden formar prácticamente. Podemos hacer 5 enlaces. Prácticamente 6 podemos hacer dependiendo con cuál estemos trabajando con el más menos 3. Pero toda esa cantidad de número de oxidación, ¿por qué es que se da? Pues se da por lo mismo que el elemento va a buscar estar en un estado de menor energía y ese estado lo puede alcanzar llenando orbitales o dejando algunos semillenos. Más adelante voy a explicarles un poquito cuando lleguemos a estudiar estas particularidades de los enlaces, porque vamos a ver nosotros lo que es enlace químico. Entonces allí nos vamos a adentrar un poquito más, porque de momento resulta complejo mantenernos en la nomenclatura y ponernos a estudiar enlace químico. Así que tendrán una clase específica para enlace químico, en el que yo sé que vamos a entender cómo es que se comportan entonces cuando dos elementos, dos átomos se van uniendo uno con otro, sus orbitales, qué pasa con ellos, cómo es que se unen los electrones, cómo es que comparten esos electrones. Lo vamos a ver ya en esas clases de enlace químico. De momento, pues esta tabla nos sirve y les queda a ustedes para que puedan saber los números más comunes con los que trabajan estos elementos y pues les pueda servir a ustedes para realizar los ejercicios de la guía o inclusive cuando ustedes tengan que estar estudiando. Ahora debemos mencionar que es un óxido y sabemos que un óxido resulta de la combinación de cualquier elemento con el oxígeno, pero este oxígeno debe estar en un estado de oxidación -2. Y yo sé que ustedes ahorita estarán recordando -2, ¿dónde escuché eso? Pues hace 3 diapositivas o 2 diapositivas les mencionaba que vamos a utilizar el oxígeno -2 y que esto resulta de la ganancia de electrones. ¿Y por qué es que gana electrones entonces el oxígeno? Pues gana electrones para estar en un octeto completo, para tener su capa de valencia llena. ¿Y eso qué es? Pues lo podemos ver también en la configuración electrónica. Pues mencionando entonces la configuración electrónica del, en este caso, oxígeno es esta de acá. Nos fijamos, tenemos dos niveles. Tenemos el nivel 1 con su subnivel S, el nivel 2 con los subniveles S y P. Acá tenemos que recordar un poquito de cómo es que se llenan los orbitales y yo sé que esto ya lo vimos, pero me es necesario que mencionemos en esta ocasión. Vamos a tomar en cuenta que tenemos el nivel 2 y podemos ver que este nivel, pues tenemos el subnivel, entonces, ¿ese cuántos electrones puede tener? Tiene 2 electrones, pero ahora el subnivel con el subnivel P. Tenemos los 3 subniveles y acá ubicamos los electrones. Entonces, fijémonos que nos hacen falta 2 electrones. Voy a ponerme estos 2 electrones de por acá para completar todos los niveles y poder tener 8 electrones en el último nivel, en la capa de valencia. Entonces, ¿y quién es el elemento que tiene los electrones así? Pues tenemos un gas noble. El gas noble más cercano al oxígeno es es el neón y pues está muy cerquita. ¿Y qué necesita el oxígeno? Pues únicamente ganar 2 electrones. Ahora miremos la diferencia acá. ¿Cómo está compuesto este nivel ahora? Este nivel está lleno prácticamente. Tenemos así, 2p, 6. Cuando vemos ahora ese subnivel, él tiene todos sus electrones. Tenemos
así. Pero, ¿qué sucede? En este momento los ordené de esa manera, pero recordemos que la manera correcta por el principio de exclusión de Pauli sería de esta manera, ¿verdad? Y puede darse el caso entonces que el oxígeno en algún momento sea estable solo llenando un orbital más. Pero entonces, eh, ¿qué estado de oxidación tendría? Es el -1. Pero hablamos en esta ocasión que vamos a utilizar nosotros el -2, que es la manera en la que debe estar el oxígeno para formar óxidos. Y como manera general de expresar qué es lo que significa un óxido, pero en forma sistemática, o sea, teniendo una ecuación o una fórmula, podríamos decir, es de esta manera. Y acá tenemos en cuenta que es cualquier elemento. En unos libros pueden encontrar que también es O, y acá le ponen número de oxidación, el oxígeno con oxidación -2, número de oxidación -2. Y como ya recordaremos que este número pasa para acá y este de acá pasa para acá. Entonces nos queda un compuesto formado de esta manera. Hablamos de un ejemplo de un óxido. Vamos a mencionar un óxido cualquiera. Por ejemplo, este de acá. Cobre con oxígeno. Si este está trabajando con -2 y el -2 tiene que estar acá, entonces este para que se anule, pues tendría que estar acá con un +2. Y ya tendríamos Q2O2, que sería un óxido de cobre. Se lo estoy mencionando así de una manera normal, no, esto no es nomenclatura todavía, por eso no he querido decirles todavía el nombre que podría ser asignado, sino que como un óxido, pero de este elemento que es el cobre. El nombre completo no es ese, más adelante ustedes van a saber nombrarlo y pueden regresar acá y darle el nombre correcto. Pero, ¿qué sucede con esto? Podemos simplificarlo todavía y ser de esta manera. El 2 está de más ahí, así. Se eliminan y por eso es que tenemos ese compuesto sí con estado de oxidación -2 y +2. Porque a veces puede que ustedes digan, bueno, pero acá yo no tengo el 2. Significa que fue posiblemente el que estaba acá tiene un 2 también. Y por eso mismo se simplifican y les quedaría como de esta manera. Aquí es un 1 y un 1, pero como se omiten, entonces por eso queda así. Por si en algún momento pues nos encontramos con este tipo de óxidos que pueden resultar un poquito confusos, pero yo sé que ustedes no se van a confundir con esto porque está bien sencillito. Mencionemos cómo es que están distribuidos los electrones en el orbital, en el último nivel, en el oxígeno. Así como mencionamos anteriormente que el último nivel le hacían falta 2 electrones, lo podemos ver acá, le hacen falta, solo tiene 6 y necesita 2 más. Y tenemos el caso del agua, que es un caso especial. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones también se puede considerar un hidruro, pero nosotros podemos decir, trabaja con estado +2 también el oxígeno, perdón, -2 el oxígeno. Y entonces no es un óxido. Es uno de los casos especiales, si se fijan la nomenclatura, la manera de llamarla es agua, de esa manera se nombra generalmente y difícilmente van a encontrar una nomenclatura en la que se haga referencia a nomenclatura de hidruros o de óxidos, pero se utilizan en raras ocasiones, pero algunos libros pueden mencionarlo, pero para efectos de aprendizaje nosotros lo vamos a llamar agua. ¿Cómo es que están unidas entonces estas moléculas? Teniendo en cuenta entonces al oxígeno y teniendo en cuenta que tiene sus electrones, ¿verdad? El oxígeno va a tener
sus 6 electrones y va a compartir un electrón con el hidrógeno. Vamos a representar que este electrón que está compartiendo en este lado es el que pertenece acá al hidrógeno, pero si se fijan, como el hidrógeno solo tiene un electrón que puede compartir, entonces se unen dos hidrógenos y de esa manera es que tenemos acá el agua, si se fijan, compartiendo el electrón. Es más fácil que el hidrógeno pues pierda ese electrón y se lo dé al oxígeno. Y así es como está unido pues lo que es en este caso el agua. A pesar de que trabaja con estado de oxidación más 2, pues es uno de los casos especiales que se los quería mencionar antes de que nos pongamos a formular óxidos. Y acá vamos a retomar siempre las normas generales de la formulación de compuestos binarios, pero nosotros vamos a enfocarnos en los óxidos. ¿Por qué está esta tabla? Está orientada según el valor de electronegatividad. El óxido entonces siempre se va a escribir primero el elemento, como vimos anteriormente teníamos el elemento, y después oxígeno. ¿Qué sucede en el caso de los óxidos de flúor? Que es un elemento muy electronegativo, entonces él no. Él tiene una excepción y se escribe de esta manera. ¿Por qué? Porque es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, ya teniendo esta primera noción, ahora necesitamos escribir, pues, desglosando la fórmula, manteniendo el que indique el número de oxidación del elemento y pues el que tiene acá el oxígeno. Y es lo que le mencioné, que cuando existían valores de 1, pues se omitían. Los valores de acá, cuando tenemos 1 o cuando podemos resumirlos y digamos tenemos 2 y se pueden todavía simplificar y quedan en valores de 1. No es el caso del agua. Recordemos que el agua son dos elementos, son el oxígeno y tenemos el hidrógeno, pero son dos átomos de hidrógeno. No es un solo átomo de hidrógeno, no es un solo elemento. Miremos entonces acá algunos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos de los elementos representativos, si se fijan, que eh, se ha cortado la tabla periódica y en ese sector de aquí se han omitido elementos de transición. Vamos a verlo un poquito adelante para que sepan también cuáles son, pero miremos estos acá. Tenemos uno por ahí del nitrógeno y hace rato vimos que el nitrógeno tenía bastantes estados de oxidación en los que podía estar el compuesto. Miremos el ejemplo ese nada más rapidito, N2O5. Si este tiene un estado de oxidación menos 2 por 5, tenemos que ese tiene menos 10. Entonces, ¿cuánto tiene que ser cada oxígeno? Pues tiene que ser de 5 para que eso se mantenga neutro. Entonces, si tenemos un más 5, 2 por 5, 10 positivo. Entonces, ahora sí, si tenemos el más 10 más el menos 10, vamos a hacerlo mejorcito aquí. Pues se anulan porque tienen la misma carga. O sea, para eso nos sirven los números de oxidación. Podemos ver cualquier óxido y pues nosotros ya vamos a saber cómo es que se están comportando. Estos de acá son no metales y los de por acá son los metales. Cuando se une un óxido con un no metal, nos va a estar formando pues óxidos de carácter ácido. Pero si se une el oxígeno, o sea, se forma un óxido, es la palabra, se forma un óxido con un metal, va a ser un óxido de carácter básico, va a tener
pues esto es el pH. Yo sé que tenemos que hablar luego también de pH, pero nos vamos a ir un poquito adelantando que ustedes en algún momento yo sé que han escuchado de acidez, basicidad, así que nosotros en este momento no vamos a retomar de lleno qué es un ácido, qué es una base, pero tenemos que verlo, aunque sea de manera teórica, para poder entender el carácter de estos compuestos formados, porque los óxidos básicos se les llama básicos porque en disolución acuosa ellos van a tener pH elevados, o sea, de carácter básico, y los que son ácidos van a tener pHs bajos de carácter ácido claramente. Pero más adelante nos va a quedar muy claro lo que es el pH de momento. Pues continuemos, les voy a dejar el ejemplo acá de una tabla periódica en la que hoy sí vemos todos los elementos. Es esta diapositiva de acá. Esta tabla periódica pues se las dejo para que ustedes la puedan tener también. Sin embargo, yo voy a ser muy puntual en algunos momentos con los elementos que vamos a estar utilizando. Esta tabla periódica es la que se encuentra en McMurray, la química general. Está en su bibliografía, la pueden buscar en anexos en el campus virtual, por si ustedes quieren tener la verdad, imprimirla o algo para hacer sus ejercicios. Es una tabla bastante completa, sin embargo esta no tiene los números de oxidación, pero nos ayuda para tener una tabla periódica actualizada y con pues eh, la información que para este nivel de química general vamos a necesitar. Cuando hablamos de la nomenclatura de óxidos, tenemos que tener en cuenta que un óxido básico será aquel que se una con un metal, como anteriormente mencionamos, el oxígeno unido con un metal, un óxido básico. Pero, ¿por qué básico? Pues lo que les mencioné anteriormente, cuando el óxido básico se une con agua o está en solución acuosa, podemos llamarlo así, pero al unirse con agua, él libera pues iones hidroxilo, podemos decir así, u oxidrilo en algún momento. ¿Qué pasa con esos iones? Ahorita me estoy adelantando. Esos iones tienen un carácter básico, tienen un carácter de basicidad, o sea, un pH elevado, mayor a 7. Acá solo para hacerles un pequeño ejemplo, se considera que 7 es un pH neutro, 14 es el pH básico más alto de los que se pueden encontrar. Pueden haber mayores, pero por lo general ese es el rango en que se mantiene y podemos tener pH que de 1. Podemos tener, por ejemplo, de algunos compuestos que son de carácter muy ácido, está en este rango menores a 7 y de carácter básico mayores a 7. Y el agua en general tiene un pH acá, cercano al 7. Entonces, cuando nosotros hablamos de uno que es de carácter ácido, estamos diciendo que tiene pHs bajos, carácter básico es arriba de 7, carácter ácido es abajo de 7. ¿Y por qué les hago mención de esto? Yo sé que más adelante les va a servir a ustedes empezar a tener nociones desde ya, porque van a llegar a bioquímica el próximo año, incluso en la siguiente materia, química orgánica, pH, vamos a utilizarlo para muchos conceptos que vamos a necesitar aclarar, pero desde ya para que se vayan familiarizando. Entonces, cuando tenemos un óxido ácido, lo mismo en solución acuosa, él va a liberar, ¿qué ion? Va a liberar iones hidrógenos. Entonces, esos iones que está liberando, pues nos dan un pH ácido. Es un pH ácido. Y por eso es que al combinar o tener en solución acuosa se forman estos compuestos, los oxácidos. Y ellos son los que liberan los hidrógenos en solución. ¿Y qué sucediese si estos dos los neutralizamos? Pues tenemos oxisales.
pero eso más adelante lo vamos a ver. Es el último tema de estas dos videoconferencias de nomenclatura. Para que podamos ver en esta tabla periódica, si te fijan los elementos no están, solo representamos la ubicación. Los que están ubicados en esta porción, en esta posición, pues son con una tendencia a formar aniones, son los no metálicos, entonces es más probable que ellos sean negativos. Y estos de acá están más propensos a formar cationes, o sea, con cargas positivas, para que lo tengamos en cuenta. Los elementos de por acá, los alcalinos, alcalinoterrios, y esto es solamente para recordarles. Acá podemos ver algunos de los elementos que vamos a utilizar nosotros para formar óxidos. Tenemos acá ya con su estado de oxidación algunos de los elementos que vamos a utilizar. Hace ratos miramos eh, los óxidos que se formaban, pero ahora podemos ver aquí algunos de los elementos que se pueden utilizar, que podemos llamar elementos representativos. Acá tenemos que empezar a recordar ahora cómo es que las normas se aplican para el sistema tradicional cuando tenemos que utilizar la función química. Luego vamos a utilizar prefijos y sufijos dependiendo con el número de valencia que está trabajando. Si el elemento solamente tiene una valencia, vamos a utilizar la terminación ico. Entonces solo utilizamos el sufijo ico. Pero si tiene dos valencias, pues la que tenga valencia menor va a ser oso, con terminación oso, y la que tenga menor valencia, mayor valencia va a ser ico. Por así decirlo, si alguien tiene más 2 y alguien tiene más 3, ¿cuál es la valencia menor? Más 2 es la menor, entonces sería oso, y más 3 sería ico. Ahora, esto es hablando de las dos valencias. Tenemos las dos valencias, puede ser oso o puede ser ico. Pero ¿qué sucede si tenemos tres valencias? Digamos, tenemos ahora más 5. Le vamos a sumar aquí el más 5. Ya no es el mayor. Entonces necesitamos ahora ponerle un prefijo para saber cuál es más 2, cuál es más 3 y cuál es más 5. Entonces lo volvemos a escribir acá, más 2, más 3 y más 5. Tenemos que para más 2 vamos a utilizar hipo, la terminación acá dependiendo del elemento que estemos utilizando, si fuese cloro, fuese bromo, entonces vamos a utilizar hipo y luego vamos a poner el sufijo oso. Ese sería el más pequeñito. Ahora tenemos el otro que solo sería ico. Y el otro por acá sería, perdón, este de acá sería oso y este de acá sería ico. Porque es el que tiene la mayor valencia. Pero si se diese el caso que hay uno que tiene 4, ahí ya la situación se va complicando un poquito más. Porque tenemos que, digamos, vamos a poner este más 1, más 2, más 5 y más 7, vamos a decir. Entonces el que tiene valencia menor, vamos a decir que es, digamos, hipo, oso, ese sería nada más oso, ese sería ico, y ese sería hipo, perdón, hiper, ico. Entonces, los sufijos y los prefijos va a depender de la valencia, y para eso es que nos sirve la tablita anterior que les proporcioné, porque ahí se ven los números de oxidación con los que pueden estar los elementos. Y acá vemos por qué es que el sistema tradicional puede llegar a ser un poco complicado, un poco confuso. Ya cuando uno lo entiende, pues es sencillito. Pero, ¿qué sucede si uno se le olvida que un elemento tiene 5 estados de oxidación y pues
solamente nos podemos para cuando es 4 valencias. Entonces, ya para ese tipo de compuestos, el sistema tradicional se queda corto y es donde entran pues los demás sistemas de nomenclatura. Vamos a verlo más adelante. Acá les presento algunos ejemplos, pero vamos a desarrollarlos para que podamos saber de dónde es que salen los nombres, la nomenclatura tradicional en este caso. Les he dejado acá eh, cómo se representa el elemento, la notación en la tabla periódica del nitrógeno, el azufre y el cloro, que son los elementos que estamos utilizando para nombrar estos ejemplos prácticamente que les estoy planteando. Y empecemos con el nitrógeno. Tenemos que ver que el nitrógeno pues tiene bastantes números de oxidación, como anteriormente les mencioné, que los números de oxidación que tiene son varios. Entonces, ¿cómo sabemos con cuál estamos trabajando? En este caso, es complicado para nosotros saber si estamos trabajando con el más bajo, pero miren, está acá más 1 prácticamente, 2, 3, 4 y 5. Significa de que nosotros tenemos la capacidad de formar 5 enlaces diferentes. Incluso cuando tenemos el más y menos 3, pues ahí son 2. Puede ser ganancia o pérdida de electrones. Así que nada más para que tengamos en cuenta que a manera de ejemplo, miremos por ejemplo este caso, este ejemplo, el NO. NO. Lo vamos a analizar y miremos cuánto tiene de número de oxidación en el nitrógeno en esta oportunidad. Si el oxígeno tiene -2, pues entonces para que se logre contrarrestar la carga, este tiene que estar con +2. Entonces nos encontramos, si el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5, nos encontramos por aquí, en esa posición. Pero ¿qué sucede en la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional nos va incluso a referir al óxido nítrico. ¿Pero por qué nítrico? Y acá es donde entran esas discrepancias con el sistema tradicional, porque a pensar de que nosotros podemos decir que vamos a decir hipo y vamos a estar hablando de los que tengan el menor número de valencia, el menor número de oxidación, y estar diciendo hiponitroso, pero es difícil encontrarlos de esa manera en la bibliografía, porque se les colocaron nombres que eran fáciles y hasta cierto punto llegaron a ser bastante confusos en algunos casos. Y acá pues tenemos ese peculiar efecto que nos puede causar la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque genera confusiones y por eso es que ahora se tienen desuso hasta cierto punto, pero la tradición y el remanente histórico permite que pues mucha bibliografía les llame de esta manera, digamos, óxido nítrico. Incluso ustedes van a encontrar este compuesto óxido nítrico y de esa manera lo van a conocer en muchas bibliografías. Sin embargo, pues ya es una nomenclatura desfasada, por así decirlo, porque no se suele usar, ya que genera muchos problemas de interpretación en algunas ocasiones con elementos que tengan así bastantes números de oxidación. Ahora bien, si tenemos entonces el caso que existiese un compuesto que tenga pocos números de oxidación, pues va a ser un poquito más sencillo. Miremos acá el ejemplo, por ejemplo, de este de acá, del C, Cl2O5.
Miremos entonces cuál es el número de oxidación del oxígeno. Sabemos que es -2. Tenemos un -10. Entonces el cloro, ¿con cuánto debería estar? Con +5. Entonces esto nos da acá +10. Y miremos si el cloro puede estar con ese número de oxidación. Sí, aquí está. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta en qué posición está. Tenemos 1, 3, 5 y 7. Vamos a tener que acá sería hipo y oso. Acá estamos hablando de oso, estamos hablando de ico y estamos hablando acá de per ico. Si se fijan, él está acá. Sería entonces, primero nombrando la función óxido. Ahora podemos decir que es el óxido. Tenemos el cloro, sería clor. Y con el sufijo ico, clorico. ¿Qué sucede en el caso, pues ahora de el Cl2O? Tenemos Cl2O. Vamos a dibujarlo por acá, vamos a escribirlo. Cl2O. Tenemos un estado de oxidación acá de -2 y ese de acá. Entonces, ¿cuánto tiene que tener acá? Tiene que tener +1. ¿Por qué? Porque se multiplica por este y nos va a dar +2. Se anulan, entonces nos da 0 ya la carga neta. Entonces, estamos diciendo que tenemos de +1 el estado de oxidación. Ubiquémoslo acá. Miren, hipo y oso. Óxido hipocloroso. Entonces, en algunos compuestos va a ser difícil, pero de ahí pues la gran mayoría son óxidos, en algunos son anhidros, pero como les menciono, eso en algunos libros, en alguna literatura lo llaman óxidos, en otros anhidros, anhídridos, pero vamos a centrarlos nosotros para efectos de evaluación, más que todo con la nomenclatura que es de carácter sistemática, como lo acepta UPAC. Estas es para que ustedes tengan el conocimiento. En las discusiones sí, podemos tratar de ellos, podemos hablar, pero para efectos ya de evaluación, pues vamos a centrarnos más en lo que es la nomenclatura sistemática. Pues hablando entonces de la nomenclatura mediante el sistema Stock, pues necesitamos escribir primero la función química, en este caso óxido. Hablemos de la función óxido y luego la preposición de. Sería entonces óxido de y necesitamos escribir el elemento más electronegativo. Recordemos que el oxígeno es más electronegativo que los demás, a excepción del flúor. Entonces, si el elemento tiene diferentes valencias, o sea, diferentes números de oxidación, pues se va a indicar al final entre paréntesis y en números romanos. Acá pues no le voy a recordar cuáles son los números romanos, pues solo los vamos a escribir, pero vamos a, en esta ocasión, tener en cuenta los estados de oxidación desde el inicio. Miremos entonces acá, el estado de oxidación del nitrógeno. Miremos por aquí. Vamos a ver si puedo escribir. Acá está. Tenemos del nitrógeno, del azufre y del cloro. Manteniendo entonces ahora, se dieron cuenta que el óxido nitroso hace rato fue el óxido nítrico, creo que era hace rato nombrado, era difícil por la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es complicado, eh, es de memorizarlo. Entonces, la nomenclatura no tiene que ser para memorizar, debe ser para aprender a nombrar cualquier compuesto si uno sabe las reglas. Entonces, ya ahora cuando hablamos del sistema stock, pues ya tiene una mejor organización. Entonces,
mencionemos la nomenclatura. Necesitamos mencionar óxido primero, entonces ponemos óxido, la preposición de, ¿y cuál es el elemento? Nitrógeno, nitrógeno. Pero miremos el número de oxidación que tiene. Este tiene un -2 y entonces este para que sea 0 necesita ser +2. Entonces este +2 es el que va acá. Más 2. Óxido de nitrógeno +2. Entonces es mucho más sencillo y ya no tenemos que andarnos aprendiendo si tiene 5 o 6 estados de oxidación, o sea, diferentes números de valencia, sino que con saber qué número de oxidación tiene en ese momento, vamos a poder nombrarlo. Miremos el caso de del Cl2O3. Tenemos entonces acá que se trabaja con -2 por 3, tenemos -6. ¿Cuánto tendría que tener entonces el cloro? Terminación, ahí un número de oxidación 3. Estamos hablando 6. Ahora más 6 más -6 tenemos 0. Ahora necesitamos escribir la palabra óxido, preposición de, cloro. ¿Cuál era el número de oxidación del cloro en este caso? Cloro más 3. Ojo, ojo, ojo. No es +6, sino que es +3, pero se han unido dos veces una molécula de cloro +3. Entonces, el número de oxidación va a ser el que tenga el elemento, o sea, el que vemos acá, el que está aquí arribita. Este es el número de oxidación. Este de acá nos indica pues la cantidad que tenemos de ese elemento, no es el número de oxidación. Y así podríamos retomar cualquier otro ejemplo y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Por ejemplo ese, miramos que es CO3, entonces tendría que ser 2, si se fijan es lo mismo. Entonces este de acá, ¿con cuánto debería estar trabajando? Tendría que estar trabajando con 6. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6 nos da un -6 y ese de acá tiene que ser +6 de una sola vez. Entonces, si nosotros tenemos valores de oxidación así altos, pues si se fijan no es difícil determinarlos. Sabemos que la palabra óxido, óxido de, y tenemos el azufre, azufre, y cuál era el estado de oxidación de él, pues era 6. Se fijan, es sencillo ya cuando aprendemos a utilizar los números de oxidación de una manera correcta. Pero ¿es este el mejor sistema de nomenclatura? Miremos el sistema entonces ahora, la nomenclatura sistemática. Ahora con la nomenclatura sistemática nos vamos a encontrar con prefijos siempre, pero van a ser para indicar la cantidad de átomos, por ejemplo, mono, di, tri, tetra, hepta, eh, penta, o sea, vamos a utilizar nosotros para indicar la cantidad de átomos que hay presentes. Y la palabra óxido siempre se va a escribir porque es la función. Entonces, vamos a tener primero el prefijo, luego óxido, y posteriormente, en este caso, como estamos trabajando con dos metales, vamos a decir de y vamos a decir el elemento. Entonces, si hablamos nosotros, por así decirlo, de este de acá, del mismo, vamos a traer este ejemplo de acá. Podemos decir nosotros que es el monóxido de nitrógeno. No es necesario que pongamos el número de oxidación en este caso, porque sabemos que con esto de acá estamos refiriéndonos a cuántas moléculas del oxígeno tenemos, cuántos átomos de oxígeno tenemos, perdón. Ahora, si vemos el ejemplo este de acá, N2O3, tenemos tri, luego tenemos óxido,
óxido de dinitrógeno. Podemos observar que podemos escribir la nomenclatura incluso sin necesidad de conocer el número de oxidación, pero en este caso la nomenclatura que Yupac acepta como oficial, porque es sencilla, media vez uno conozca las reglas, conozca pues cómo colocar estos prefijos, pues nada, no va a haber ningún problema. Si se fijan, todo es colocar la cantidad de átomos que se encuentran en el compuesto. Podemos ver este de acá, otro sencillito, miren, Cl2O3, tenemos lo mismo, es un trióxido, espérenme, me comí unas letritas ahí. Sería acá, óxido, trióxido de dicloro. Y ahí está el nombre. Y sin importar el número de oxidación. Lo mismo es ahora, pero ahora vamos a formar óxidos básicos. ¿Por qué óxidos básicos? Porque ya les mencioné anteriormente el pH, le di la escala de pH, teníamos de 1 a 14, diciendo que 7 era neutro, y si están ubicados acá son bases. Son bases, y si están por acá son ácidos. Son ácidos. Entonces, si nosotros decimos que estamos formando óxidos básicos, se forman generalmente con metales. Nosotros vamos a utilizar los que estén por acá en la zona de elementos representativos y algunos de por acá. Acá podemos verlo en esta presentación. Se mencionan estos elementos metálicos. Algunos que están ahí que pueden considerarse todavía con unos estados de oxidación un poquito variantes, que pueden presentarse en +2, +4. Tener en cuenta que esos óxidos que tengan un estado de oxidación +4 a veces tienden a generar ciertas confusiones, pero lo vamos a ver más adelante cuando salgamos un poquito de las dudas si vemos peróxidos. Pero de momento nos vamos a quedar con los metales para formar óxidos básicos. Y acá se mencionan algunos de los iones que en solución acuosa se pueden formar, los que son más comunes de algunos elementos de transición por si más adelante aparece un ejemplo, ustedes puedan tener en consideración estos estados de oxidación que son los más comunes y pues estos elementos de transición también serán de los más comunes. No nos vamos a enfocar en algunos raros, sino que más que todo los que nos permitan cumplir los objetivos que nos hemos planteado para esta videoconferencia. Y acá recordando entonces el sistema tradicional que había que conocer algunos prefijos y sufijos, por ejemplo el hipo, oso para los que tengan menor valencia, luego tenemos oso, tenemos ico y tenemos el per ico, eso es cuando tenga la menor valencia, haciendo el ejemplo que este sea +1, vamos a poner que este sea digamos +1, +2, +3, +4. Si existiese un compuesto así, pues esos serían los prefijos y los sufijos. Ahora, eso es solo para recordarles. Por ejemplo, tenemos acá un óxido formado con litio. Tenemos Li2 y tenemos óxido. Si este está con -2, este tendría que tener entonces +1 para multiplicarse con este y tener un +2. Y entonces, ¿cuál es el estado de oxidación que presenta el litio? Pues este es uno de los elementos ubicados en el extremo izquierdo de la tabla periódica. Ahí tenemos los alcalinos. Esos tienen un estado de oxidación +1. Pues ahí tenemos el litio, tenemos el sodio, potasio y cesio, francio. Tenemos otros compuestos. Entonces,
miramos nosotros que tiene un único estado de oxidación. Si solo tiene un único estado de oxidación, dijimos que era ICO. Entonces por eso se le pone óxido lítico. Necesitamos mencionar también en el caso, por ejemplo, del óxido de calcio. Bueno, el óxido formado con calcio. Entonces tenemos el CaO. ¿Qué sucede con este elemento? Tenemos -2, este compuesto, perdón. Entonces este tendría que tener un +2. Y sí, porque el calcio pertenece ya a los alcalinotérreos. Estos tienen un estado de oxidación +2. Por ahí es donde tenemos también el magnesio, tenemos bario y otros compuestos más. Así que necesitamos conocer si ese tiene otro número de oxidación, pero no, estos manejan un número de oxidación de +2. Por eso mismo que tiene el nombre de óxido cálcico. Y así con los demás elementos unidos al óxido formando esos compuestos. Pues la nomenclatura tradicional es de memorizarse, algunos que son como extraños, que ya están definidos los nombres, pero generalmente estas son las normas que se tienen que seguir. Y si mencionamos entonces ahora la nomenclatura en el sistema stock, pues lo mismo que anteriormente hicimos. Pues colocamos la función, el nombre de la función, en este caso óxido, seguido de la preposición de, y posteriormente se pone el número de oxidación o el número de valencia que tenga. Entonces, en este caso, ¿de cuánto era el de litio? Era de +1. Pero entonces ponemos óxido de litio +1. Pero cuando es +1 suele omitirse. Cuando el estado de oxidación es 1, se omite y queda solo así, óxido de litio. Miremos el caso de este. Tenemos diferentes estados de oxidación. Tenemos el óxido de hierro, tenemos FeO3 y tenemos el FeO. El FeO acá, es el óxido de hierro. Pero miremoslo con sus estados de oxidación. Miremos cuál es el estado de oxidación. Tiene -2, este tendría que tener +2. Si tiene -2 por 3, 6. Tenemos -6, entonces tiene que tener +3 por 2, 6. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación? ¿Era +6 o era +3? Pues era +3. Acordémonos eso, el estado de oxidación es el que está aquí arribita, no es el que está aquí abajo. Entonces, por eso mismo es que tenemos el óxido de hierro 3 y tenemos el óxido de hierro 2, porque sus números de oxidación son diferentes. Pero pues acá necesitamos manejar lo que es la nomenclatura sistemática, que es la que es de carácter oficial, la que nos da un mayor entendimiento de las moléculas, de los compuestos en este caso. Tenemos el óxido de litio, pero ponemos ahora prefijos. Con los prefijos mono, di, tri, tanto para la función óxido será como monóxido, trióxido. Luego volvemos a poner prefijos mono, tri, mono, di, tri, etcétera, para el elemento, ¿verdad? En este caso sería un metal. Entonces sería monóxido de dilitio. Así. Es sencillo. Ahora miremos el mismo ejemplo de eso del hierro. Tenemos el feo. Tenemos que es monóxido de mono hierro. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos solo un elemento, perdón, tenemos en este caso un átomo del elemento que está acompañando al oxígeno, él sí se puede obviar. Para el óxido, algunas bibliografías recomiendan que no, pero nosotros vamos a mantenerlo así. Monóxido para indicar cuando hay un solo óxido.
Pero si el elemento que tenemos acá a la par del oxígeno es solo uno, si es solo un átomo, pues no vamos a ponerle el mono. Vamos a quitarle ahí el mono, entonces solo quedaría monóxido de hierro. Por eso tenemos el caso acá, por ejemplo, del calcio, tenemos el monóxido de calcio, no dice monóxido de monocalcio, si se fijan. Tenemos acá el de cobre, monóxido de cobre, plomo, tenemos un dióxido de plomo, no tenemos un dióxido de monoplomo. Eso es para que no nos confundamos que cuando tengamos solo un átomo del elemento que está a la par del oxígeno, o sea, el que se está combinando, él sí, cuando es mono se omite. Y ahora bien, ya mencionamos que eran los óxidos ácidos, los óxidos básicos, y estuvimos acá viendo los óxidos básicos, los óxidos ácidos. Pero ahora vamos a empezar a visualizar cuando un óxido básico se encuentra en disolución acuosa o se une con el agua para formarnos un hidróxido, y es el tema que ahorita vamos a estudiar, los hidróxidos. Hablemos entonces de los hidróxidos. Este es un temita un poquito más cortito porque ya hablamos de la nomenclatura en general. Yo quería que entendieran bien lo que eran los números de oxidación, que es lo importante en realidad en esta temática. Y hablando de los números de oxidación, en este caso para el hidróxido o los hidróxidos, estos son compuestos ternarios en los que se da por la unión de tres elementos y dos de ellos son el oxígeno y el hidrógeno, formando el anión llamado hidróxido. El ion hidróxido lo podemos encontrar ahí o puede estar de esta manera. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Así que eh, si nosotros nos encontramos con este estado de oxidación negativo, ¿qué significa? El oxígeno siempre está con -2, pero ese está con +1 nada más. Entonces, cuando hacemos las cargas, eso nos queda así, de esta manera. Perdón, acá, con 1. Ahora, si lo tenemos así, ¿qué significa? Que ha ganado o que tiene que donar electrones, que tiene que ganar o que tiene que donar. Yo sé que ustedes ya lo manejan porque anteriormente yo expliqué qué es lo que significaba cuando teníamos un número de oxidación menos o cuando teníamos un número de oxidación más. Y hablemos entonces de la fórmula general para escribir o formular en realidad lo que son los hidróxidos. Pues necesitamos, para empezar, saber que la función hidróxido va a trabajar con -1. Y ahora recordemos que esto proviene de un oxígeno unido con un metal. El oxígeno unido con un metal, al estar en disolución acuosa, produce hidróxidos. Entonces tenemos acá el metal. Entonces es similar a la forma en que hacíamos para los óxidos, pero en este caso siempre es el número de oxidación del metal, pero ahora estos entre paréntesis se viene para acá. Por eso es que nos queda de esta manera, porque ese de aquí, como es -1, al venirse para acá quedaría M1 o H M. Entonces eso lo podemos eliminar, podemos usarlo entonces OHM de esa manera y también funciona. Ahora bien, necesitamos empezar a formular algunos hidróxidos. Pues es necesario que empecemos a mencionar el sistema tradicional para nombrar hidróxidos. Recordando que el sistema tradicional a veces es un poquito complicado, pero miremos el ejemplo del hidróxido formado con magnesio. Tenemos magnesio, la función hidróxido con un 2 por acá, significa que eso está con -1. Y ahora bien, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos encontrar el número de oxidación. Magnesio entonces, ¿con cuánto debería trabajar? Pues menos 1 por 2 tenemos un -2.
el magnesio tiene que trabajar con un +2. Y conociendo entonces los números de oxidación, pues sabemos de que el magnesio pertenece a los grupos alcalinotérreos, allá con un estado de oxidación +2. Yo sé que ustedes en su tabla periódica lo pueden ver, así que si solo tienen un único estado de oxidación, o sea, un número de valencia, pues la terminación, o sea, el sufijo será ico. Entonces, si tenemos el nombre, sería hidróxido, hidróxido magnésico. Por acá tenemos la terminación ico. Ahora, si queremos mencionar otro, por ejemplo, así el hidróxido formado con oro, por así decirlo, tenemos el AuOH. ¿Cuánto está? -1, todo esto. Y esto de acá entonces, +1. Y si miramos el oro, acá tiene estado de oxidación +1, pero también puede tener en un caso +3. +1, +3. ¿Cuál es menor de esta? Pues tenemos que acá sería oso y aquí sería ico. Entonces, ¿cómo se llamaría este de acá? Puede ser el hidróxido auroso. Eso es porque deriva del latín. Por eso es que esta abreviación que tenemos es del aurum, que es el nombre en latín del oro. Por eso sería áurico, auroso, dependiendo del número de valencia con el que se encuentre. Hablemos ahora entonces del sistema Stock, la nomenclatura utilizando el sistema Stock. Acá recordemos que necesitamos mencionar la función, hidróxido en este caso, seguido de la preposición de y luego el nombre del elemento que estemos utilizando. En este caso el metal, porque recordemos que los hidróxidos se forman al tener la unión de un óxido, o sea, oxígeno con un metal, luego eso se mezcla con agua y nos da este tipo de eh, compuestos llamados hidróxidos. Acá es necesario, ahora el mismo ejemplo, vamos a manejar este ejemplo, que conozcamos el número de oxidación. Acá sí es bien necesario el número de oxidación, porque tenemos -1, pero como estos hay dos, de eso sería un -2 y un +2. Tenemos entonces nombrar la función hidróxido de magnesio, entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación 2. Miremos acá la diferencia con estos ejemplos para los hidróxidos del oro. Pero ya si regresamos a la nomenclatura sistemática, que es la que UPAC prefiere, pues lo mismo, tenemos que colocar unos prefijos, ahora unos prefijos, antes de la función. Por ejemplo, tenemos la función hidróxido, hidróxido, pero necesitamos prefijos numerales como mono, di, tri, tetra, etcétera. Entonces, esos de acá van a ir en la función hidróxido. Tenemos hidróxido de, y aquí van a ir otra vez prefijos numerales. Por ejemplo, van a ir acá y van a ir acá antes del nombre del elemento, por así decirlo. Si fuese sodio, sodio vamos a poner si fuese sodio. Entonces tienen que ir estos mono, ditri, pero en el caso del elemento, si este fuese igual a 1, pues no lo vamos a poner. Entonces vamos a poner nada más el nombre del elemento. Eso igual como recordatorio porque anteriormente ya se les había explicado.
Entonces tenemos el caso del óxido de magnesio, el hidróxido de magnesio. Tenemos entonces que es un dihidróxido. Dihidróxido de magnesio. Ya no le voy a poner el mono porque ahora ya está de más, ya se lo expliqué con el ejemplo anterior. Y por ejemplo, en este de acá, pues tenemos que es el monohidróxido de oro. En el caso acá tenemos el trihidróxido de oro. Entonces, ya es más fácil nombrarlo en función prácticamente eh, de la cantidad de átomos que tenemos. En este caso, la cantidad del ion y la cantidad del átomo en cuestión del metal. Y ya como un pequeño resumen, pues tenemos que recordar que los óxidos van a trabajar con estado de oxidación -2. Ese estado de oxidación -2 es el que tenemos que cuidar nosotros, que no se nos pierda. Ya vimos que un metal más oxígeno nos va a dar un óxido básico que al ser disuelto o estar en solución acuosa nos da los hidróxidos, que son los que acabamos de ver. Y pues tener en cuenta, para la nomenclatura tradicional a veces los nombres pueden ser pues muy confusos, así que tienen que ser memorizados hasta cierto punto, pero nosotros nos vamos a sentar para efectos de evaluación más en los que son de carácter sistemático, stock, que son una nomenclatura fácil de utilizar cuando las normas se conocen. También vimos lo que son los óxidos de carácter ácido, que son al combinar oxígeno con un no metal. Recordemos que son los que están en esta posición de la tabla periódica, los no metales. Entonces, cuando nos referimos de la combinación de un ácido con agua, tenemos los oxácidos, pero esto lo vamos a ver en la próxima videoconferencia. Así que ha sido un gusto para mí estar con ustedes a lo largo de esta videoconferencia. Yo sé que puede resultar en algún momento repetitivo, pero no está de más recalcar, ir de a poquito, paso a paso con lo que es la nomenclatura, porque va a ser fundamental de aquí en adelante en todo lo que es la química general. ¿Por qué? Porque luego ya no vamos a regresar a mencionar cómo nombrar un compuesto, sino que vamos a nombrar el compuesto y en base a él, pues se van a desarrollar contenidos, ejercicios, evaluaciones, sin necesidad de que la nomenclatura como tal sea la evaluación, sino que en esta unidad sí, pero posteriormente la nomenclatura va a ser parte del contenido nada más. Así que ha sido un gusto para mí, que estén teniendo siempre un excelente día, noche, tarde, madrugada, según su horario se lo permita, y nos vemos en la próxima clase.